Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de jurisprudencia de Fabro Libertatis. En esta ocasión te vamos a hablar del caso del juez Baltasar Garzón contra España, un caso sobre independencia judicial del conocimiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y es que este caso se deriva de la comunicación 2844/2016 presentado ante el Comité de Derechos Humanos. Para que lo tengas en el radar, el Comité de Derechos Humanos es el órgano garante y principal de interpretar y aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y al igual que su tratado hermano, el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se compone de 18 expertas y expertos. Por su parte, el Protocolo Facultativo de Acceso a la Justicia Internacional entró en vigor en marzo de 1976 y España lo ratificó en enero de 1985, ya en plena democracia. Antecedentes del caso. El juez Baltasar Garzón era un juez central de instrucción de la Audiencia Nacional de España. Ok, un poco de contexto. La Audiencia Nacional es un órgano especializado con jurisdicción en todo el territorio español y cuya competencia es conocer de los delitos de mayor gravedad, tales como terrorismo, crimen organizado, delitos económicos, entre otros, y fue creada por Decreto Real 1/1977. Y es que el juez Baltasar Garzón es ampliamente reconocido en todo el mundo por la aplicación de uno de los más sublimes principios del derecho, sí, el principio de justicia universal, porque la impunidad no puede tener cabida en ningún lugar del planeta. Y es que el juez Garzón es ampliamente conocido porque en 1998 solicitó, a nombre del Estado español, la detención del general Augusto Pinochet en Londres, precisamente por delitos cometidos durante la dictadura considerados como crímenes contra la humanidad, colaborando así con el juez chileno Juan Guzmán Tapia, que en paz descanse. El juez Garzón instruyó muchos casos de alta relevancia contra miembros del grupo terrorista ETA, contra las células del grupo Al-Qaeda, contra el franquismo y también contra el caso Gürtel, un caso de corrupción política en las filas del Partido Popular de España. Y es que al final del día fueron estos dos últimos casos los que empezaron a causar problemas al juez Baltasar Garzón con la judicatura. Ojito con esto, y es que los afectados en las investigaciones por parte del juez Baltasar Garzón presentaron querellas por el delito de prevaricación. La prevaricación es una conducta que se actualiza cuando se dicta un auto o una resolución que se estima que es injusta o contraria a derecho. Inclusive los querellantes sostuvieron que las resoluciones dictadas en el caso del franquismo eran contrarias a la polémica ley de amnistía de 1977. Así, el juez Baltasar Garzón fue acosado judicialmente y condenado en febrero de 2012 a 11 años de inhabilitación por el delito de prevaricación dolosa por parte del Tribunal Supremo en única instancia, y con ello se dio lugar a una larga carrera de litigio estratégico ante las instancias internacionales. Resolución. El Comité de Derechos Humanos sostuvo que la independencia judicial requiere que tanto jueces como fiscales puedan aplicar e interpretar la ley y evaluar los hechos y las pruebas libremente, sin sufrir intimidaciones, obstrucciones o interferencias en el ejercicio de su función. Es por ello que los jueces no deben estar sujetos a sanciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones, con la excepción de la comisión de supuestos delitos graves, mala conducta, corrupción o inclusive incompetencia. Atentos porque en relación al delito de prevaricación en el caso del franquismo, se sostuvo que las decisiones del autor de la comunicación eran interpretaciones jurídicas plausibles. Sobre las escuchas del caso Gürtel, el Comité de Derechos Humanos sostuvo que la doctrina del Tribunal Supremo no era uniforme, por lo tanto las resoluciones del juez Baltasar Garzón no constituían conductas graves. Uno de los argumentos más importantes de fondo en la resolución fue si los jueces pueden ser juzgados de manera uninstancial sin revisión del fallo. Mucho ojito con la doctrina convencional del comité. El comité recuerda que la expresión conforme a lo prescrito por la ley no tiene la intención de dejar la existencia misma del derecho a la revisión a la discreción de los estados parte. Si bien la legislación de un estado parte puede disponer en ciertas ocasiones que una persona, en razón de su cargo, sea juzgada por un tribunal de mayor jerarquía que el que naturalmente correspondería, esta circunstancia no puede, por sí sola, menoscabar el derecho del acusado a la revisión de su sentencia y condena, ya que la ausencia de todo derecho a revisión por un tribunal superior no queda compensada por el hecho de haber sido juzgado por el tribunal de mayor jerarquía del estado parte. Por el contrario, tal sistema es incompatible con el pacto, a menos que el estado parte interesado haya formulado una reserva a ese efecto. Teniendo en cuenta que el autor fue condenado penalmente por el Tribunal Supremo sin posibilidad de revisión del fallo condenatorio y de la pena, el comité concluye que se violó su derecho reconocido por el artículo 14, párrafo 5 del pacto.
El Comité de Derechos Humanos sostuvo que el juez Baltasar Garzón no tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los casos seguidos en su contra por el delito de prevaricación. Consecuentemente, se estimó que se había vulnerado o infringido el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En segundo lugar, el Comité de Derechos Humanos realizó el estudio convencional del artículo 446 del Código Penal relativo al delito de prevaricación, llegando a la conclusión de que este delito no estaba suficientemente estipulado, taxativo, diseñado y suficiente. Por lo tanto, también se consideró vulnerado el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todo un escándalo para el orden jurídico español. Finalmente, en materia de reparaciones, el comité sostuvo que debían borrarse los antecedentes penales en contra del juez Baltasar Garzón, garantizar una compensación adecuada y adoptar garantías de no repetición en términos del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Repercusiones. Este importantísimo caso sienta un precedente para literalmente todo el planeta sobre el tema de la independencia judicial, ahora que las y los jueces están siendo acosados verdaderamente por diversos regímenes políticos en todo el mundo. Y es que el juez Baltasar Garzón sostuvo que se utilizó el delito de prevaricación para amedrentarlo y acosarlo, por sus determinaciones judiciales contra casos verdaderamente polémicos, lo que al final del día resultó fundado por parte del Comité Convencional. Por su parte, las autoridades españolas están tan molestas con los órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos que ahora manejan la versión de que el dictamen o resolución del comité no les vincula a cumplirlo. Esto es verdaderamente un escándalo y vamos a echar mucho ojito y seguimiento al cumplimiento de esta determinación del Sistema de Naciones Unidas. Y vale, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. Desde tu punto de vista, ¿qué importancia tiene el caso del juez Baltasar Garzón contra España relativo al principio de independencia judicial? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te ha gustado, por favor dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.